Proyecto integrador, módulo 8. Investigación de los derechos humanos. Óscar Iván Ibarra Cerrato, asesor virtual José Luis Estrada Campos. Fecha 01 del 12 del 2024. Grupo M8C2 G61-047. Introducción. La prioridad de los derechos humanos en la actualidad es muy importante, ya que dio a la sociedad leyes a las cuales se puede amparar ante la justicia. Es relevante saber y entender los derechos humanos, ya que de haberlos valer nos podemos ayudar a sobrellevar una mejor convivencia en nuestros entornos. También es importante recalcar que los derechos humanos, ya que los tenemos desde que nacemos. En la actualidad, en mi localidad he detectado que hay un flujo de personas residentes en mi colonia, aledañas, cada vez más variadas, desde migrantes de otro país hasta extranjeros. Por otro lado, hay habitantes que han sufrido discriminación por otra lengua, que precisamente no es solamente el español, sino como el otomí. Y bueno, en ser un descanso son escasos recursos y por ser otros motivos de discriminación debido a sus culturas, tradiciones o costumbres. Es un desplazamiento de sociedad voluntario forzado, en ocasiones producto de policías, y bueno, pues técnicamente el desplazamiento de la gentrificación por los granaderos precisamente, o por cárteles inmobiliarios. El objetivo del estudio: en la actualidad en mi localidad he detectado que hay un flujo de personas residentes en mi colonia precisamente, ya mencionado anteriormente. Y bueno, el planteamiento del problema es que en el caso del planteamiento de la problemática referente a la gentrificación de su despojo de vivienda, están violando los derechos humanos precisamente de los habitantes originales del lugar, como también la discriminación de sus tradiciones y costumbres por ser otro estado o ciudad, precisamente como en el caso de la Ciudad de México. En algunos acontecimientos donde se violan los derechos humanos precisamente de los habitantes en la localidad, el uso de piso, que es cada vez más atractivo para el extranjero, por eso llegan precisamente a ciertas zonas donde pueden tener un papel mucho más cerca de sus trabajos. Y bueno, pues técnicamente están desplazando a la gente originaria precisamente de estas colonias precisamente. Y bueno, adicional es que también hay una problemática que afecta al flujo de personas en la región, desplazándolas precisamente de sus raíces, tradiciones, y bueno, pues más que nada en la misma zona pues empieza a haber otro tipo de culturas, no exactamente la original que es del país precisamente, sino que como ya es varias personas de diferentes lados, ya no se encuentra una cultura originaria. Objetivos y preguntas de investigación. Mi principal objetivo en la investigación es hacer que las personas sean más conscientes de los problemas que se encuentran en nuestros entornos, como problemáticas como el caso de la discriminación, el desalojo de la vivienda a causa de gentrificación en la Ciudad de México. ¿Qué derechos se transgreden mediante la gentrificación? ¿Qué habitantes son los más afectados? ¿Qué se pueden hacer contra la gentrificación en la Ciudad de México? Estas son algunas preguntas que son hechas en la investigación precisamente. Justificación. En el caso hay habitantes en mi localidad, en la colonia aledañas, donde tengo conocidos, amigos, familiares que han sido víctimas de gentrificación de una forma u otra. En el caso de unas personas decidieron irse al Estado de México por incrementos muy altos de la zona, cercas dentro del centro de la Ciudad de México. En el otro caso se aprovecharon de un poco de su conocimiento ante las leyes y los desalojaron, y posteriormente en estas construyeron edificios de un bajo presupuesto para rentar a otras personas. Fueron agredidas de igual forma por sus creencias, tradiciones y color de piel, y por otro lado personas de nivel socioeconómico más alto decidieron a las malas valores aprendidos precisamente. Y proseguimos. Delimitación geográfica.
En el caso de la limitación geográfica usaremos el ejemplo de la Ciudad de México, debido a que actualmente ha estado cambiando constantemente debido a la llegada de migrantes extranjeros y varias personas aledañas de, no solamente de los estados aledaños, sino de otros países como Colombia, Venezuela, Argentina, técnicamente personas migrantes que van en caravanas hacia los Estados Unidos. Y bueno, la investigación en los habitantes de las colonias, pues técnicamente en ocasiones estas personas se quedan precisamente en estas zonas y llegan a ocupar estos lugares, precisamente desalojando a los mismos pobladores originales. Población: se realizará una encuesta a 60 personas de diferentes colonias cercanas, como también zona de trabajo, donde se entrevistará y se dará un punto de opinión abierta. Marco teórico: mi investigación se basa en la gentrificación de la Ciudad de México y la violación de los derechos humanos que se violan, como a quienes están afectando en la situación, quitándole la identidad cultural, consultando las fuentes de información como Campañas Nacional de la Diversidad Cultural en México, precisamente, que está apoyada por el CONACULP, la SEP, de igual forma la PGJ, la UPN y la delegación de Tlalpan, precisamente, UNESCO de igual forma. De igual forma, un estudio realizado por la UNAM, revista UNAM, Global Revista, precisamente, que es la gentrificación y a quiénes afecta. Y bueno, en conclusión, el asunto de la gentrificación en la Ciudad de México es un asunto que requiere ser tratado, ¿verdad? Precisamente desde mi punto de vista hay una escala macro, no se ve en un estado como un gran problema mayor envergadura en el momento actual. Sin embargo, en el futuro podría dar un mayor desplante y podría ser un desplazamiento ya mayor si las leyes no cambian, precisamente. Y bueno, es verdad para las familias que se han sido desplazadas y se debe de tener en cuenta, debido a que en muchos casos violan sus derechos, como a la vivienda, como a la discriminación de piel, raza, creencias, por no ser de la misma o los mismos religión en nuestros habitantes, además de perder la identidad cultural de la zona por tener nuevos habitantes. Y bueno, en México además existen cárteles inmobiliarios protegidos por partidos políticos como el PAN, por lo cual ha sido difícil detenerlos de estas personas por tener su desafuero, que precisamente evita la detención. Bueno, terminamos con fuentes de consulta. Y bueno, pues técnicamente por mi parte ya ha sido todo. Mi nombre es Oscar Ibarra, gracias por